Entonces, yo quisiera el día de hoy continuar en esa línea de pensamiento, pero con el propósito de ampliar un poquito más nuestro entender, digamos, del pensamiento comtiano. Entonces, le he denominado a esto la teología de madre a enemiga del pensamiento humano. Por supuesto, esta no es una afirmación comtiana. Esta es una afirmación que se suele pronunciar en relación con el pensamiento de Comte. Entonces, queremos realmente saber si Comte consideraba, digamos, la teología y la religión como totalmente opuestas, digamos, al pensamiento científico, o se trata de una interpretación tal vez un poco tergiversada, digamos, del pensamiento de Augusto Comte. Entonces, se cree, voy a insistir en eso, se cree, se ha creído, se enseña hasta el día de hoy y creo que todos oímos hablar algo al respecto, aún antes de este curso, de que tras elevar, digamos, lo teórico por encima del sensismo, porque eso fue lo que Comte realmente sí afirmó, ¿verdad? Es decir, el politeísmo para él era muy importante porque por primera vez los seres humanos hacían uso de su capacidad racional, teórica, proponiendo, digamos, la hipótesis de que el mundo estaba gobernado y controlado por seres, digamos, sobrenaturales, semejantes más o menos al ser humano, con voluntad, con querer, en fin, etcétera. Y esto definitivamente para Comte fue muy importante porque se abandonó el mero sensismo, ¿verdad? Es decir, aquí no hay que hablar de empirismo, ¿verdad? Aquí hay que hablar de algo mucho más básico, como lo es el sensismo, es decir, el atenerse simplemente a las sensaciones que provienen del exterior, ¿verdad? Lo que había ocurrido precisamente durante el fetichismo. Entonces, el ser humano, en el momento del politeísmo, pues elevó prácticamente lo teórico, ¿verdad? Lo hipotético por encima del mero sensismo. Pero despuesito, digamos, o inmediatamente después de eso, la teología se afirma, se volvió un obstáculo a la investigación científica. Es lo que hemos escuchado, pues, en relación al positivismo y en relación al pensamiento de Augusto Comte. Y lo que queremos saber es si realmente Comte pensaba de ese modo, si llegó a considerar, digamos, la teología y la religión como un total obstáculo y como algo que había que hacer desaparecer, pues, ¿verdad? Entonces, en ese orden, digamos, de ideas, también tenemos que llegar a la conclusión de que la teología y también la religión son fenómenos, digamos, que han sobrevivido hasta el día de hoy y sobreviven y se mantienen vivas y activas por razones de carácter social, pero no por razones especulativas. El pensamiento, digamos, de Augusto Comte, creo yo, va más bien por este camino, ¿verdad? Si bien es cierto, eh, Comte, digamos, reconoció la importancia del politeísmo, como ya lo hemos señalado, pues no era, digamos, tampoco una cuestión exclusiva en su postura frente a la teología y la religión. También estaba convencido de que la teología y la religión tenían un papel importante que jugar en la vida en sociedad. De hecho, digamos, hay que recordar que Comte
tenía un particular aprecio por el período medieval, ¿verdad? Es decir, si él hubiera sido un declarado y total enemigo de la teología y de la religión, pues hubiera atacado, creo yo, frontalmente todo el período medieval, donde, como lo sabemos, tanto la teología como la religión fueron verdaderamente dominantes, pues, ¿verdad? La vida entera de los medievales giraba alrededor de la iglesia y alrededor, digamos, de la teología y de la religión. Entonces, si bien es cierto, las razones especulativas podrían no ser muy de gran peso, las razones sociales para el pensamiento de Augusto Comte son dignas de ser tomadas en cuenta cuando hablamos de la teología y de la religión. Entonces, parece como que la idea de que la teología y la religión se volvieron enemigas después de haber sido la madre del conocimiento científico, se volvieron sus abiertas enemigas, parece realmente no ser una apreciación correcta del positivismo de Augusto Comte. Entonces, lo que realmente necesitamos hacer es revisar muy detenidamente la obra de Augusto Comte y, por supuesto, efectuar una especie, digamos, de actualización de su pensamiento respecto al tema de la teología y al tema de la religión. Entonces, hablando, digamos, de la religión, eso hay que cambiarlo, sí, no sé por qué puse ciencia. Bueno, la religión y su función en la sociedad, esto, digamos, es importante, aunque también la ciencia tiene una función importante en la vida en sociedad, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si me hice bolas, pero hay que ir definitivamente a los comienzos, podríamos decirlo así, del pensamiento de Augusto Comte, ¿verdad? Eh, porque en los comienzos, pues nuestro filósofo francés tenía ideas muy precisas en relación con lo que la ciencia era, lo que la ciencia quiere lograr, los posibles límites, digamos, del conocimiento científico y, por supuesto, el papel que la ciencia debe realmente jugar en la sociedad. Este es un tema muy actual, muy de nuestros días. Entonces, aquí Comte nos parece bastante contemporáneo, ¿verdad? Bastante identificado con las preocupaciones del día de hoy. De hecho, lo que se ha dado en llamar la sociología de la ciencia, pues ha sido, digamos, un discurso del que se han hecho cargo importantes filósofos de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, lo que Comte realmente se preguntaba era si la ciencia, siendo realmente digamos, una característica o la característica del último estado del pensamiento humano y por lo tanto muy importante. Bueno, es un asunto de especialistas, si debe quedarse, digamos, dentro de la comunidad científica la ciencia misma o realmente es interés del resto, digamos, de ciudadanos. Esta era una pregunta muy importante y Comte proporcionó definitivamente una respuesta que hay que tener en cuenta. Él no cree realmente que la ciencia debe quedar atrapada en las cuatro paredes de los laboratorios o dentro de simposios y congresos exclusivamente
organizados para la gente de ciencia. Es decir, él pensaba otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ya dije, elaboró una especie de sociología de la ciencia. Aquí tengo yo una cita de las lecciones de sociología, donde Comte está pensando en la gente, está pensando, digamos, en el pueblo, en una sola palabra, y entonces él dice que la gente, las personas comunes y corrientes, los hombres de a pie, bueno, siente cada vez más que las ciencias no están exclusivamente reservadas a los científicos, sino que existen sobre todo para él mismo. Esta es una especie, si ustedes quieren, de convicción que Augusto Comte tiene en el momento en el cual él está Yo elaborando aquí en la su universidad. tarea y su trabajo científico, ¿verdad? Es decir, como que capta, digamos, en el ambiente social en el cual vive, que las personas Sí, ahorita eh, ya entré, ahorita me quedé. comunes y corrientes, como decimos, pues como que tienen la impresión de que la ciencia no debe realmente ser algo exclusivo de especialistas, sino que las ciencias realmente le importan y le interesan al hombre de a pie, al ser humano común y corriente. Ahora bien, independientemente, digamos, de que Comte hubiera percibido ese ambiente, esa manera de sentir, digamos, en la sociedad de su momento, él insiste en que hay que tener confianza eh, en los científicos, ¿verdad? Sobre todo porque él reconoce que esa especie, digamos, de poder espiritual que habían ejercido en el estado teológico, los líderes religiosos, los sacerdotes, chamanes, profetas, en fin, etcétera, pues hay que llenarlo. Es decir, en la sociedad existe un vacío de carácter espiritual una vez que se ha superado, digamos, el estado teológico, sobre todo el momento del politeísmo. Y entonces le parece a él que es el momento en que hay que tener confianza en los científicos para que vengan a llenar, digamos, ese vacío, para que vengan a constituirse en ese poder espiritual tan necesario, tanto en la vida humana personal como en la vida social en términos generales, ¿verdad? De modo pues que la superación del politeísmo y del estado teológico vino a generar entonces un vacío, ¿no? Un vacío. Entonces hay que llenarlo y no hay realmente un gremio más indicado para tomar, digamos, ese papel y ejercer ese poder espiritual más que el gremio de los científicos. Ahora, es cierto que a la gente siempre le ha interesado la ciencia, digamos, por razones eminentemente técnicas, ¿verdad? Si nosotros lo estamos viviendo en estos momentos, pero la humanidad ha vivido esta clase de momentos repetidamente en el pasado. Me refiero a la esperanza, digamos, de que se solucione la pandemia, ya sea a través de vacunas o a través de medicamentos que logren realmente que las personas contagiadas superen, digamos, esa enfermedad. Eso siempre realmente se ha dado en el corazón de los hombres. Es decir, esperar pues que la ciencia aplicada venga definitivamente a proporcionar soluciones, a proveer respuestas, digamos, a los problemas, no solo de salud, sino de otro tipo
con los cuales los seres humanos nos enfrentamos. Pero según el pensamiento de Augusto Comte, el interés, digamos, de la gente por la ciencia no se queda en el ámbito de la mera técnica y de las meras soluciones, sino va un poco más allá. Entonces, la ciencia, según Augusto Comte, debería realmente convertirse o debía convertirse en el fundamento de la vida en sociedad. Esto definitivamente tiene que ser relacionado de nuevo con la experiencia religiosa, porque Comte no niega, digamos, para nada la importancia que la religión precisamente y por lo tanto la teología tuvieron en el contexto de la vida social, ¿verdad? Para un ejemplo muy importante, digamos, podríamos mencionar la moral, ¿verdad? Es decir, la moral prácticamente fue durante mucho, mucho tiempo, pues, promovida, sustentada por una visión estrictamente religiosa, ¿verdad? Es decir, el comportamiento y la conducta de las personas en el contexto de la vida en sociedad respondía precisamente a miedos y a esperanzas, ¿verdad? El miedo al infierno y la esperanza al cielo, pues bueno, hacía que las personas se comportaran de una manera de vida, ¿verdad? Y podríamos mencionar otro tipo también, digamos, de fenómenos y de hechos propios de la vida en sociedad que durante muchísimo, muchísimo tiempo, pues tuvieron una fundamentación y una orientación de carácter religioso y de carácter teológico, ¿verdad? Incluyendo lo político también, ¿verdad? Y entonces, si realmente se ha superado aquel estado teológico, ese vacío entonces debe ser, insisto, llenado en parte por los científicos mismos, pero la ciencia misma debía de convertirse entonces en el fundamento de la vida en sociedad. Ahora, hay que recordar lo siguiente, prácticamente no hay sociedad sin leyes comunes, ¿verdad? Independientemente de que cada quien tenga sus propios valores personales, hay valores que en sociedad definitivamente compartimos, ¿verdad? Eh, Probablemente no todos le den valor a la asistencia a la iglesia los domingos. Probablemente no todos le den valor, digamos, a comer fiambre el 1 de noviembre. Probablemente no todos le confieran valor al matrimonio o a tener hijos, pero esas valoraciones personales no nos impiden convivir pacíficamente, digamos, en sociedad, ¿verdad? Uno no le pasa una encuesta a cualquier persona con la cual tiene algún tipo de relación o de intercambio, ¿verdad? Para ver si está de acuerdo con los valores de uno, ¿verdad? Es decir, ¿qué piensa usted del divorcio? ¿Qué piensa usted de la muerte? ¿Qué piensa usted de Dios? Esas cosas no me interesan realmente a mí. Si de lo que se trata es de llenar el tanque con gasolina, si de lo que se trata es de obtener el pan para el desayuno, pues ese tipo de interrogaciones quedan completamente fuera, ¿verdad? Aquí hay otros valores que compartimos definitivamente en común, ¿verdad? Como la honradez y la veracidad, pues, ¿verdad? Entonces, hay leyes, hay principios, digamos, de comportamiento que son comunes y sin eso definitivamente no se puede dar la vida en común, la vida en sociedad, ¿verdad? Y para Augusto Comte, es la comunidad de científicos la que se convierte en un gran ejemplo para
la vida en sociedad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué realmente la comunidad científica eh, constituye, digamos, un ejemplo enorme para Comte en relación con la vida en sociedad, lo que puede amalgamar, lo que puede mantener unidos a los hombres viviendo en sociedad? Bueno, en parte, y este parece ser el argumento, digamos, más relevante para Comte, y es que en la comunidad científica no hay guerras, no hay agresiones, no hay imposiciones, digamos, por la vía de la fuerza y por la vía de las armas, sino hay argumentaciones, hay demostraciones, hay evidencias realmente que presentar. Entonces, cada quien puede tener en la comunidad científica sus propias opiniones respecto a X, respecto a Y, pero si alguien ha hecho un descubrimiento y lo presenta y aquello resulta palpablemente convincente, pues todos tenemos que cambiar, digamos, nuestra manera de ver aquello, nuestra manera de pensar sobre ese fenómeno o sobre ese hecho. Entonces, ¿a Comte le parece, perdón, que en ese sentido la comunidad de científicos es un gran ejemplo, digamos, para la vida en sociedad, ¿no? Y por ello es que él insiste que la ciencia realmente debería ser el fundamento y la base de la vida en sociedad. Ahora bien, Comte reconoce que hay y que debe haber un principio de autoridad. Sin embargo, como ya lo dijimos muy brevemente, ese principio de autoridad pues no es una persona, no es un individuo, no es ni siquiera un libro, sino las evidencias que la ciencia puede presentar. Y entonces se trata de un principio de autoridad que no sacrifica la razón. Al contrario, demanda la utilización y el empleo de nuestras capacidades racionales para poder argumentar, para poder presentar evidencias, demostraciones, en fin, etcétera. Entonces, esto nos debe hacer recordar que en algún momento Augusto Comte mencionó el término fe positiva, ¿sí? Fe positiva. Este es un vocablo propio, digamos, del pensamiento de Augusto Comte. Eh, y entonces, si se trata realmente de una fe positiva, de lo que estamos hablando es de una confianza, digamos, una confianza en aquello que ha sido demostrado precisamente por las evidencias científicas, en todo lo cual definitivamente la razón humana juega un papel muy, muy, muy importante. Entonces, démonos cuenta que lo que Comte está haciendo aquí es emplear toda la jerga y todo el lenguaje propio del ámbito religioso y del ámbito teológico, ¿verdad? Es decir, el cristianismo siempre ha tenido un principio de autoridad, que puede ser la Biblia, puede ser la tradición o puede ser el Papa, ¿verdad? O el apóstol, qué sé yo. Pero digamos, ese principio de autoridad eh, que desapareció. Al desaparecer el Estado teológico, pues demanda otro tipo de principios de autoridad, que en ese caso es todo aquello de lo que la ciencia puede definitivamente convencernos, ¿verdad? Y entonces, eh, incluso la palabra fe, ¿verdad? Es propia del ámbito de la religión y del ámbito de la teología. Aquí tengo una cita también de Augusto Comte, donde habla precisamente de forma clara de ese principio de autoridad.
y dice que debe realmente darse, debe surgir una disposición a creer espontáneamente, sin demostración previa, en los dogmas proclamados por una autoridad competente, lo que de hecho constituye la condición general indispensable para permitir el establecimiento y el mantenimiento de una comunidad intelectual y moral. Es decir, esto está estrechamente relacionado con los ciudadanos, con los hombres de a pie, ¿verdad? Es decir, deben ser conducidos a esa fe positiva, a esa creencia, digamos, espontánea, aunque no se les pueda hacer frente a sí ninguna demostración, ningún experimento. Eh, Sin embargo, deben realmente aceptar. Y fíjese la palabra que utiliza también, dogmas, los dogmas proclamados por una autoridad competente. En este caso es la autoridad de la comunidad científica, de los científicos, de la ciencia, digamos, en términos generales. Es una condición, dice él mismo, pues, ¿verdad?, de carácter general, que resulta indispensable para que no solo se establezca, sino que se mantenga esa vida común, esa vida en sociedad, tanto a nivel intelectual como también a nivel moral. Y entonces la idea, digamos, de que Comte realmente fue un enemigo total y frontal de la teología y de la religión, pues parece no ser tan cierta por el hecho de utilizar el lenguaje propio, digamos, de la religión, la fe, el dogma, la autoridad, en fin, pues, ¿verdad? Y las creencias en ello de parte de los ciudadanos en términos generales, ¿no? Ahora bien, en este caso, tenemos que decir que para Comte parece ser entonces que el dogmatismo era realmente un estado necesario para la inteligencia humana, ¿verdad? Es decir, por supuesto se trata de un dogmatismo eminentemente científico, ¿verdad? Como creo que ya quedó claro, aunque no lo hayamos dicho. Ahora, ¿por qué realmente esa confianza, digamos, en los dogmas o en las verdades o en las conclusiones a las cuales la ciencia ha llegado, eh, sería un estado necesario para la inteligencia? Pues porque no se puede, podríamos decir así, dudar constante y permanentemente de todo, ¿verdad? Eso ni Descartes realmente lo logró, ¿verdad? Es decir, recuerdan que la duda metódica lo condujo a descubrir algo de lo cual ya no se podía dudar, ¿verdad? Entonces no se puede mantener un estado dubitativo, un estado de duda, digamos, en relación a todo, en relación a cualquier cosa, ¿no? Esto a mí me resulta algo muy, muy, muy importante que tal vez habría que desarrollar por aparte, ¿no? Porque estoy pensando sobre todo en el pensamiento posmoderno, ¿verdad? Donde prácticamente ya no hay verdades de ninguna naturaleza, no hay nada a lo cual uno se pueda agarrar, como decimos común y corrientemente, no hay asideros, digamos, que estén firmes, no solo en la vida personal, sino prácticamente a todo nivel, ya no hablemos de la vida en sociedad, ¿verdad? Ahí está Bauman con su idea de una sociedad donde lo líquido, ¿sí? Lo líquido es realmente lo de todos los días, pues sí. Entonces, a mí me parece pues muy interesante lo que Augusto Comte está desarrollando aquí frente a lo que estamos viviendo nosotros en general en el mundo actual, ¿no? Entonces, el dogmatismo, un estado completamente necesario para la inteligencia
humana. Ahora, con todo esto, con estas ideas, con estos términos, con esta terminología, eh, Comte tiene en la mira algo y tiene un proyecto. El establecimiento o restablecimiento del poder espiritual. Es realmente lo que él está tratando de decir, hacia eso está apuntando Augusto Comte con estas ideas y con estos conceptos que hemos manejado hasta este momento. Entonces, esto porque el Estado teológico desempeñaba una función, como ya lo hemos dicho, social y no únicamente de carácter epistemológico, ¿verdad? Entonces, aunque epistemológicamente la teología probablemente se haya comenzado a distanciar, digamos, de la ciencia, no necesariamente convirtiéndose en una enemiga de la ciencia, eh, pero digamos, apartándose, digamos, de la ciencia por cuestiones eminentemente epistemológicos. Sin embargo, no hay que olvidar, y Augusto Comte no lo olvida, desempeñaba una función de carácter social y eso es lo que él quiere restablecer. Eso es lo que él quiere restablecer, ¿verdad? Entonces, según él, todavía hay rasgos, digamos, del Estado teológico, todavía hay religión, digamos, practicándose, pero todo eso permanece, según Comte, o permanecía en su momento, porque no había nada que viniera a reemplazarlo. Es decir, no había habido una propuesta realmente para reemplazar la religión y reemplazar la teología en su función de carácter social. Y entonces, a partir del año de 1944, Comte se atreve a proponer una nueva religión. Esto no era prácticamente nada nuevo. Desde alrededor de 1930, Augusto Comte había realmente empezado a pensar en la posibilidad de crear, de generar una nueva religión, una religión que viniera a suplantar, a sustituir fundamentalmente al catolicismo. Hay que recordar que Francia ha sido siempre una sociedad eminentemente católica, ¿verdad? Y entonces, Licenciado Barbero, sí, a ver. disculpe la interrupción, licenciado. Me llama la atención la fecha. Ya. En la fecha dice No, perdón, 1944. perdón, sí, no, está bien, está bien, está bien. 1800, perdón, 1844. Ajá, ajá. Sí, Está bien, licenciado, doctor. Solo eso. gracias, oye, No tenga gracias, pena, no tenga pena, doctor. gracias por estar atento. No hay Sí, pena. esa es una gran metida de pata. Sí, vamos a tener que componer eso porque no se puede quedar así. Sí, 1844, pero entonces desde 1830, vaya, desde 1830, eh, Augusto Comte había venido pensando, digamos, en crear realmente, en proponer, digamos, una nueva religión que viniera a reemplazar, a sustituir fundamentalmente el catolicismo, ¿verdad? Y entonces no fue sino 12, 14 años más tarde que Augusto Comte salió entonces ya con una propuesta definitivamente concreta hacia una nueva religión. Entonces, a otra metida de pata, eliminar esta propuesta, digamos, de una nueva religión, pues vendría a eliminar al catolicismo tanto desde un punto de vista epistemológico como desde el punto de vista social, ¿verdad? Es decir, no puede ser que la religión católica siga siendo fuente, digamos, de supuestas verdades en relación con el mundo, en relación con la naturaleza, en relación
con lo que ocurre, digamos, fenoménicamente hablando en el mundo, y tampoco desde el punto de vista social, ¿verdad? Es decir, no es posible que la religión venga a dominar, pues, digamos, la economía, la política, la moral, bueno, en fin, las relaciones, digamos, entre los seres humanos, pues la paternidad, en fin, etcétera. Entonces, hay una clara intención aquí de sustituir, digamos, podríamos decir, a la religión cristiana en general por otra completamente nueva, a la que él denominó religión de la humanidad o religión positiva, como también le nombró, ¿verdad? Entonces, en esta religión que él propone, que es la religión de la humanidad, pues Dios eh, es cambiado totalmente por el género humano. Es decir, se trata de un culto a la humanidad. Se trata de una adoración hacia la humanidad, ¿verdad? Eh, Incluso hay que recordar que eh, acusado, digamos, de imitar al catolicismo, lo quiere eliminar, pero no puede evitar copiarlo, digamos, en cierto modo. Eh, por ejemplo, en esa propuesta de la religión de la humanidad, Comte sustituyó el santoral romano por un calendario en el cual, en lugar de haber un día para San Miguel Arcángel, por ejemplo, pues debería de haber un día para Isaac Newton, ¿verdad? En lugar de haber un día para San Pedro, pues debería de haber otro, más bien dedicado a celebrar a Galileo, en fin, es decir, sustituir, pues, digamos, el calendario religioso por más bien la celebración de aquellos grandes hombres que han hecho aportes importantes a la ciencia. Incluso sustituyó a la Virgen María por una señora que no me acuerdo quién era ahorita. En fin, ¿verdad? Incluso esto hizo que se edificaran ciertos templos dedicados a la religión de la humanidad. No sé si todavía existen, ¿verdad? En Brasil hubo uno o más de uno, pero no sé si todavía existen. Y por supuesto los sumos sacerdotes, porque también sigue empleando la jerga propia, digamos, de la religión. Los sacerdotes o los sumos sacerdotes serían exclusivamente los científicos, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esta religión positiva, este culto a la humanidad, la tarea del nuevo sacerdocio era exclusivamente la educación, es decir, llevar educación a la gente, educar a la gente, a la ciudadanía, era realmente la tarea, digamos, más importante del nuevo sacerdocio en esta nueva religión. Y por supuesto los nuevos dogmas, como ya prácticamente lo mencionamos anteriormente, los nuevos dogmas pues serían las leyes científicas, ¿verdad? Que habría que aceptar con esa fe positiva, ¿verdad? Como un principio de autoridad muy importante que mantendría unida a la gente viviendo en sociedad. Entonces, la idea fundamental, digamos, de Comte era llegar a conocer a la humanidad para amarla mejor, ¿verdad? Esta aseveración, digamos, propia de Comte y propia de la religión de la humanidad, pues ha sido sometida a bastantes críticas, ¿verdad? Empezando porque la humanidad, ¿qué es la humanidad realmente? Es decir, podría quedarse a nivel de una mera abstracción, ¿verdad? Incluso alguien ha dicho, amar a la humanidad es una cosa bien fácil. Lo que me cuesta es querer a mi vecino, que es una desgracia, pues, ¿verdad? Es decir, ese es realmente el grave problema, ¿no? Pero de algún modo lo que Comte está promoviendo aquí, digamos, es
un culto, un respeto, una admiración y por supuesto un conocimiento de lo humano a lo largo del tiempo para poder tener una mejor actitud hacia eso que se llama la humanidad. Ahora, por supuesto, la religión positiva no llegó a triunfar. Algunos han dicho que si la propuesta hubiera sido hecha hacia 1830, probablemente hubiera tenido más eco, pero ya después del cuarenta y tantos, pues las cosas habían cambiado, digamos, enormemente, no solo en Francia, sino en Europa, y entonces, pues, no tuvo un mayor porvenir, digamos, la religión positiva comtiana. Incluso fue rechazada, digamos, por sus alumnos. Algunos de ellos la tomaron incluso como que si fuera una broma, una chanza, un chiste de mal gusto, en verdad. Sin embargo, esto que hemos considerado el día de hoy nos conduce, creo yo, a ver que las relaciones entre la ciencia, la teología, la religión y la metafísica en Augusto Comte parecen realmente no ser otra metida de pata, parecen no ser lo que hemos oído que eran, ¿verdad? Por lo menos con todo el lenguaje, con la propuesta de una nueva religión, Comte no se muestra pues como enemigo absoluto de la religión, como para querer hacerla desaparecer muy al estilo, digamos, del ateísmo militante de un Karl Marx, ¿verdad? Es decir, no, algo muy distinto y muy diferente. Ahora, por otro lado, y con esto voy a terminar, ese énfasis, digamos, en la humanidad, en lo humano, pues que se viene haciendo, digamos, en el pensamiento occidental desde finales del siglo pasado, merced sobre todo a los totalitarismos, tanto nazi como marxista, pues hombre, como que parecen darle un poco de razón a Augusto Comte, ¿verdad? Porque se viene hablando desde entonces de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Crímenes en contra de la humanidad, que demuestran realmente un desprecio total por aquello que Comte quería convertir en objeto de aprecio y de amor en última instancia, ¿verdad? De modo pues que eh, quería compartir esta serie de reflexiones para continuar con el tema de la relación de ciencia, religión y teología en el pensamiento de Augusto Comte. No hemos terminado. No hemos terminado porque hay otras cuestiones en relación con este mismo tema que necesitamos definitivamente abordar porque la propuesta comtiana tuvo, digamos, un impacto muy grande, digamos, sobre la misma religión y sobre la metafísica y sobre la teología. Es decir, él no logró, eh, por decirlo así, imponer su nueva religión, pero lo que sí logró andando realmente el tiempo fue que ocurrieran cambios verdaderamente profundos, digamos, en la religión y sobre todo en el discurso teológico, particularmente cristiano, tanto católico como protestante, pues, ¿verdad? Cosa de la cual nos vamos a ocupar probablemente el próximo día de clases.